Reinaldo llevaba a primera hora un cargamento de bloques por la carretera, cuando, producto del cansancio, sus ojos se cerraron por unos instantes, justo en el momento en el que un coche que venía en sentido contrario decidió adelantar a otro transporte de carga. Al volver a abrirlos, la proximidad del vehículo lo tomó por sorpresa, haciéndolo hundir los frenos hasta el fondo, pero estos no respondieron. Presa del pánico, comenzó a gritar en un intento de alarmar a los otros conductores de lo que estaba ocurriendo y a tocar la bocina desesperadamente. Aunque alcanzaron a evitar la colisión, aquella maniobra le trajo como consecuencia que perdiera el control del tráiler, el cual acabó por volcarse y hacerlo salir despedido por la ventana unos metros más adelante. Bienvenidos a una nueva entrega de Un Cofre de Historias. Si quieres saber cómo termina este relato, quédate conmigo hasta el final y acompáñame a descubrir el mensaje que nos dará esta sorprendente reflexión, que continúa así. Tras el fallecimiento de sus dos padres durante un terrible enfrentamiento entre dos bandas de maleantes en la entrada de su barrio, Reinaldo y sus otros dos hermanos menores quedaron al cuidado de Luis, su hermano mayor, quien era apenas un par de años mayor que él. Los cuatro vivían en una diminuta habitación, anexa a la casa de un conflictivo matrimonio que llevaba a cabo un sinfín de negocios ilícitos y hacían de ese el peor ambiente en el que unos jóvenes adolescentes como ellos pudiesen estar. Luis no tardó mucho en sucumbir ante la calamidad de su pérdida y todo aquel mundo oscuro que lo rodeaba, atrapado por los vicios y saliendo de una riña para entrar a otra. Apenas duraba par de semanas en un empleo antes de que lo echaran, y lo poco que ganaba lo gastaba en bares y sustancias ilícitas, por lo que los otros chicos vivían de la poca comida que le regalaban algunos vecinos, quienes se compadecían de su situación. Aunque Reinaldo se esforzó tanto como pudo por intentar culminar sus estudios con la esperanza de algún día poder asistir a la universidad, la extrema pobreza en la que vivían y la preocupación que le generaba el futuro de César y Fabricio, quienes parecían verse cada vez más influenciados por el mal ejemplo de su hermano mayor, no tuvo más opción que dejarlos de lado y buscar un empleo para poder sacar adelante su hogar. Luego de tocar varias puertas a las diferentes fábricas y locales de la ciudad, finalmente fue contratado como personal del área de carga en una fábrica de material de construcción. La paga era casi una limosna. Con ella, a duras penas, lograba comprar comida suficiente para que él y sus hermanos pudiesen alimentarse una vez al día. Sin embargo, una vez era mejor que ninguna, y además, su plan no era solo quedarse allí cargando sacos y bloques perennemente y conformarse con tan injusto salario. A sabiendas de que los conductores de trailers ganaban muchísimo mejor que él, luego de entrenarse con un vecino suyo que aceptó darle clases de conducción mientras esperaba a que llegase el momento indicado, una mañana se enteró de que uno de los choferes había enfermado repentinamente y el jefe andaba urgido de hallar quien lo reemplazase de inmediato. Sin pensarlo dos veces, fue corriendo a ofrecerse, pero tanto este como el resto de los empleados echaron a reír a carcajadas. Ese no es trabajo para mocosos, ni te debe llegar el pie al acelerador, le respondió mofiándose de su baja estatura. Reinaldo, sin inmutarse ante las burlas, siguió insistiendo y aseguraba una y otra vez estar capacitado para hacerlo. Además, ya se había retrasado demasiado el cargo y buscar a otra persona tomaría demasiado tiempo. Sin poder refutar sus argumentos y ante la premura de salir del aprieto, su jefe acabó por aceptar y lo puso a prueba con un viaje más corto que intercambió con otro conductor. La labor no fue tan sencilla como esperaba. Ese primer intento le costó un retrovisor que debió pagar con horas extras de trabajo. Aún así, el dueño de la fábrica
vio en él la oportunidad de tener a un conductor que trabajaría el doble, pero cobraría la mitad sin poder hacer queja, por lo que terminó dejándolo en el cargo. Muy en contra de las expectativas de todos, no había pasado ni un mes cuando Reinaldo ya era todo un experto al volante. Al tener ya todos sus documentos en regla y ser tan diestro como el resto, su jefe no tuvo más excusa para no pagarle como era debido. Pero mientras su vida laboral iba en ascenso, las cosas en casa se tornaban cada vez peor. Luis había iniciado un caótico pleito con los dueños de la vivienda, quienes por poco los echan a la calle, y no conforme con ello, uno de sus hermanos menores había sido detenido por cometer actos vandálicos. Tras pasarse toda la noche en la comisaría, buscando la manera de interceder por él para que fuese liberado, Reinaldo llegó retrasado a la fábrica para su primer viaje de ese día, y estaba tan agotado que no se encargó de cerciorarse del buen funcionamiento del vehículo. Una semana después del accidente, el joven conductor finalmente recobró la conciencia, y fue entonces cuando los médicos le informaron que a pesar de todos sus esfuerzos, el daño sufrido en una de sus piernas había sido irremediable, por lo que se vieron obligados a amputarla. La noticia fue desgarradora, pero cuando pudo asimilarla, Reinaldo se convenció de que debía seguir adelante y mantenerse enfocado en sus objetivos. Durante su estadía en el hospital, absolutamente nadie fue a visitarlo. De regreso a su hogar, lo único que recibió fueron las insensibles quejas de sus hermanos por haberse ausentado tanto tiempo y dejarlo sin comida, además de un sinfín de bromas pesadas acerca de su nueva condición. Al día siguiente, se dispuso a ir a la fábrica con la esperanza de que le permitieran seguir trabajando allí en algo en lo que su miembro faltante no fuese un impedimento, o al menos le pagaran el dinero que le adeudaban. ¿Cuál fue su sorpresa cuando, por órdenes del mismísimo dueño, no lo dejaron tan siquiera pasar de la puerta principal? Reinaldo, totalmente desconcertado, se marchó cabizbajo, sintiéndose profundamente abatido por todo lo que le estaba ocurriendo. Días más tarde, luego de cruzarse con uno de los empleados de la fábrica, supo que todo aquello había sido una estrategia del dueño para desvincularse de cualquier relación con él, pues lo que le había ocurrido era su responsabilidad, ya que nunca hacía mantenimiento a los vehículos de carga. Es un avaro y un cínico. Debería caerle todo el peso de la ley por pagarte una indemnización y ofrecerte un nuevo puesto. Ese cacharro ni el cinturón de seguridad tenía. Hemos hecho queja, pero nos tiene bajo amenaza de despido a todos si seguimos protestando, le comentó el hombre. La tristeza de Reinaldo se transformó en indignación. Él ni siquiera pensaba denunciarlo. Lo único que quería era seguir trabajando y salir adelante. Después de pasar días en busca de un nuevo empleo sin tener éxito, el pobre muchacho lloraba con sus muletas a un lado, sentado en una acera, cuando un elegante sujeto se acercó hasta él para saber si se encontraba bien. ¡No!, respondió antes de que un incontenible impulso lo hiciera desahogar todas sus frustraciones con aquel extraño. El caballero, muy amablemente, le ofreció unas palabras de consuelo y le pidió su número de teléfono para poder contactarlo en caso de que hubiese una vacante disponible en donde él trabajaba. No habían pasado más que un par de horas cuando éste lo llamó para pedirle que se presentara al día siguiente a primera hora para una entrevista. Reinaldo jamás imaginó que el generoso hombre, quien resultó también haber perdido una de sus piernas hacía tiempo atrás, y decidió contratarlo nada más y nada menos que como su conductor personal, pues su coche había sido adaptado para que personas como ellos pudiesen conducirlos cómodamente. Era un importante miembro del sindicato, encargado de velar por la protección de los trabajadores, quien, sin decirle nada,
se encargó de hacer pagar a su ex jefe por lo que había hecho, mientras el joven muchacho, con el excelente salario que éste le ofreció, pudo irse a vivir a un lugar más tranquilo y seguro con sus hermanos y además retomar sus estudios en una escuela nocturna. El dueño de la fábrica tuvo que pagar el alto precio de incumplir la ley, lo que acabó dejándolo en la ruina. Las malas acciones, tarde o temprano, acaban por pasar factura, y aunque nunca es tarde para arrepentirse, lo mejor es actuar siempre con bondad, desde el corazón. ¿Les ha gustado esta historia? Si es así, házmelo saber en los comentarios y no te olvides de dar like, suscribirte a nuestro canal para que sigas disfrutando de nuestro contenido. Un abrazo para todos, hasta la próxima emisión.